noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. De la noche, espero que se la estén pasando genial. Aquí nueva cuenta en otro episodio más en Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, horror, ciencia ficción y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bueno, pues más antes que nada quisiera agradecerles a todos ustedes que nos han estado acompañando durante este tiempo y bueno, que ya cumplimos como un año ya con este canal y que honestamente pues yo no esperaba como crecer tanto, pero yo porque prácticamente este canal lo hice no con la intención de monetizar ni ganar dinero, sino simplemente por el hecho de compartir la pasión por los libros, por leer un libro y poder analizarlo y compartir lo que el mensaje que viene en esa historia, la construcción del personaje, la trama, etcétera, y poderlo compartir con otras personas que también les encanta leer y que más que nada lo que viene siendo el género de terror. Y el motivo de este mensaje es porque me están llegando más invitaciones de autores que quieren que les haga reseña, que con gusto yo voy a compartir cada uno de ellos, sus obras a través de este canal, todas sus propuestas literarias que nos están lanzando. Y bueno, pues estamos aquí haciendo como lo que viene siendo este compromiso de compartir lo que viene siendo las obras literarias con el público en general y que la gente conozca cada vez más autores que tal vez hoy puedan ser considerados desconocidos, pero el día de mañana puede ser que sean muy grandes autores y se den, pues ahora sí tienen toda la fama, quién sabe, pero bueno, es un gusto poder apoyar y trabajar también con escritores. Y bueno, y también porque estoy emocionado porque resulta ser que hubo un escritor que yo había hecho la reseña de una revista en donde él publicaba sus historias de miedo en esa revista y el autor vio el video y me contactó para que me invitó a, más que nada, a hacer reseña de un libro que él va a publicar. Es un libro de colección de cuentos de terror y yo la verdad estoy muy emocionado y más porque se trata de una revista que era de mi infancia y la verdad pues sí, como que emociona muchísimo saber que el video cada vez más está creciendo. Tal vez yo no tenga así como los millones de suscriptores, porque a fin de cuentas, les comento, yo no hago esto por dinero ni lo hago por monetización y la verdad se siente gratificante ver que no nomás hay lectores, sino también hay escritores que también están apoyando el canal y la verdad sí, les agradezco muchísimo. Y bueno, hoy vamos hablando lo que viene siendo el especial dedicado a las escritoras del género de terror por ser el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo y es un día que no necesariamente se festeja. Tal vez mucha gente cree que el Día de la Mujer es como el Día de la Madre, donde se regalan flores, chocolates y se la llevan a comer. Pues en realidad no, porque el Día de la Mujer se fundó a partir de una tragedia. Y ustedes mismos pueden investigar la historia y realmente fue una masacre de mujeres que estaban protestando por las condiciones laborales en que estaban en una fábrica y la respuesta de estos hombres fue dejarlas encerradas y bueno, matarlas de una manera realmente cruel. Y bueno, y el motivo de este especial de mujeres escritoras de terror es para reconocer también cómo las mujeres han aportado al género de terror, porque cuando se habla de estos gustos, tanto de películas como de novelas, usualmente se habla mucho de hombres, se habla mucho como de Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Horacio de Quiroga, etcétera, muy buenos escritores, pero pareciera como que se le da más el reconocimiento a los hombres. Pero afortunadamente hay mujeres escritoras dentro de este género que ya están ganando más terreno y que han ganado reconocimientos y que cada vez más están ocupando un lugar muy importante y que serán conocidas a través de la historia como también en la historia del pasado
también como en el pasado, también han surgido mujeres que han revolucionado con sus historias este género. Entonces, este episodio va a estar dedicado a todas esas mujeres, que espero que motive a más mujeres a que puedan seguir escribiendo, que puedan ser como ellas. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que viene siendo las mejores autoras del género de terror, que son muchísimas, pero hoy nos vamos a enfocar con unas cuantas y vamos a hacer después otros videos donde hablemos específicamente cada una de ellas. Entonces, acompáñanos en este top de lo que viene siendo las mejores escritoras de terror. Una de mis autoras favoritas de terror, que está colocada en este top, la conocí en esta antología de cuentos de terror que publicó años atrás la editorial Emu. Se trata de una compilación de autores clásicos desde el siglo XVIII, el siglo XIX, y entre los autores destaca una que se convirtió en mi favorita y se trata de Edith Wharton. Ella, es cierto, no es una autora que se dedique exclusivamente al género de terror, sino que a través de sus obras lo que podemos conocer es que de alguna manera critica a la sociedad de la clase alta del siglo XIX, y prácticamente sus novelas son consideradas casi como un ensayo de lo que se ve reflejado a través de estas sociedades, y todo redactado de una forma como muy irónica. Pero Wharton también publicó algunos textos que tienen que ver con el género del terror. En este caso me fascinó un cuento que se compila en esta antología que se llama Después. Es una historia de fantasmas sin fantasmas. ¿Cómo está esto? Pues es que resulta que una pareja compra una casa de campo que supuestamente la casa está embrujada, y debido por la presencia de un fantasma. Pero algo muy curioso aquí es que no se sabe el fantasma hasta que lo conoces después. Es decir, nadie ha visto el fantasma cómo es, y la única manera de saber cómo es el fantasma es cuando ya lo conociste después. Es algo, lo que crea Edith Wharton con este cuento es una obra de terror psicológico, porque precisamente el enigma que te plantea sobre la identidad del fantasma es lo que te cautiva y te atrapa en esa lectura. Y aparte que se trata prácticamente de una paradoja, o sea, ¿cómo saben que es el fantasma si nadie lo ha visto? Y la única manera de saberlo es cuando ya lo conociste. Y que pareciera una paradoja y al mismo tiempo también como un hechizo, que es la única manera de saber quién es el fantasma que está habitando esta casa. Ok, es un relato que la verdad les va a gustar mucho, es muy intrigante, y lo que me fascinó de este cuento es que Edith Wharton juega con elementos psicológicos para saber justamente en qué momento se va a aparecer el fantasma. Una historia de fantasmas sin fantasmas que los va a entretener y les va a gustar muchísimo. Luego, obviamente, no podríamos dejar de lado a otra escritora clásica del siglo XIX que se volvió famosa con su obra de Frankenstein, o también conocido como el moderno Prometeo. Esta obra, que nació a partir de una apuesta que hizo ella junto con otros escritores, entre ellos se encontraba Lord Byron y también se encontraba John Polidori, y la apuesta consistía en escribir un cuento de terror, y sin embargo ella terminó publicando pues una novela. Es que ella se alejó de esos estereotipos de historias de fantasmas, de vampiros, muertos que regresan de la tumba, para crear una obra de terror donde mezcla también lo que viene siendo la ciencia ficción y también lo que viene siendo cuestiones existencialistas, ya que aquí tenemos al doctor Víctor Frankenstein, que él trata de demostrar al mundo que la muerte puede ser derrotada, y él conoce el método para poder devolverle la vida a un cuerpo. Para eso necesita que el cuerpo esté fresco y reúne diversas partes de tejidos, brazos, y bueno, es la mejor manera de construir a un amigo. Él consigue darle vida a este ser que, para empezar, no tiene nombre, y bueno, mucha gente termina apodándolo Frankenstein, pero está bien que le pongan un nombre porque el pobre eso estaba sufriendo. Pero una vez que nace este ser, es rechazado por su propio creador, y el monstruo de Frankenstein sufre por el hecho de ser rechazado, de no tener un lugar fijo y no tener un nombre. Entonces va sufriendo por la cuestión de ser rechazado. Entonces
Mary Shelley construyó una excelente obra, la verdad, que ustedes no se la pueden perder, y por supuesto el monstruo de Frankenstein se convirtió en un clásico de la literatura y también dentro de lo que es el ámbito de las películas de terror y también de fantasía, porque cuántas adaptaciones no tiene este monstruo, incluso hasta en películas de comedia, de aventura, ciencia ficción, etcétera, e incluso hasta animaciones infantiles en donde, bueno, Mary Shelley termina construyendo un monstruo que se quedará para lo que viene siendo a la sociedad a través de los tiempos, con un ser que nos ayuda a comprender que podemos sufrir por el hecho de no ser aceptados amorosamente y también sufrir por no tener un nombre. Así que aquí les dejamos esta recomendación: Frankenstein o el moderno Prometeo, de la autora Mary Shelley. Luego también tenemos a una autora que lamentablemente nos dejó en este año, una escritora que revolucionó también lo que es la temática de vampiros, y estamos hablando de Anne Rice, escritora que publicó las famosas crónicas vampíricas y que próximamente este año va a haber una adaptación en serie que va a estar basada obviamente en este libro, lo que es La entrevista con el vampiro, y que bueno, algunos comentan que no es necesariamente terror, sino que es romance sobrenatural, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que Anita Ross, ella termina revolucionando lo que es el género de vampiros, porque anteriormente teníamos al vampiro como este monstruo que solamente se alimenta de sangre, seduce a las mujeres o puede tener relaciones sexuales con los vivos, como en el caso de Carmilla. Sin embargo, con Entrevista con el vampiro o las crónicas vampíricas, vamos a conocer que algunos vampiros siguen conservando su alma humana, es decir, su sufrimiento, su sentir, sus recuerdos y también algunas características que los hacían ser humanos. Por ejemplo, Lois, que a pesar de que es convertido en vampiro, no le agrada la idea de tener que alimentarse de sangre y de alguna forma comienza a cuestionar lo que viene siendo el vampiro, de dónde viene el vampiro, por qué los vampiros y especialmente por qué siguen existiendo. Y sin embargo, bueno, pues termina siendo compañero lo que viene siendo su contraparte, Lestat de Lioncourt, un vampiro que fue el que lo creó, y que este vampiro pues no está tan interesado en mostrarle lo que viene siendo la naturaleza del vampiro, ni la historia, ni el origen, ni nada de esto. Y bueno, pues tómala, pues resulta ser que Lestat se convirtió en uno de los vampiros referentes de la cultura y también una de las criaturas también que resaltan dentro del mundo del vampirismo. Anne Rice nos trajo a Lestat, y que esta es la primera novela en donde se le menciona, aunque si bien no es el protagonista, pero a partir del segundo libro, que fue Lestat, ya este ser va a tomar más protagonismo y mayor relevancia a través de las crónicas. Entonces, Anita Ross nos dejó un gran legado, aparte de sus libros, también las adaptaciones fílmicas y la futura serie televisiva que está por estrenarse en este año. Entonces agradecemos muchísimo a Anne Rice por traernos a Lestat. Y no todas son escritoras de Estados Unidos o de Inglaterra o del siglo XIX, sino que también tenemos autoras de terror que han alcanzado renombre, y en este caso de la lengua castellana tenemos a Pilar Pedraza, que se ha dado a conocer a través de colecciones de cuentos de terror y también de ciertos ensayos. Entre ellos tengo en mis manos lo que viene siendo Arcano 13, que este fue el primer libro en el que yo conocí a Pilar Pedraza. Cuentos que nos hablan más que nada sobre la brujería, el ocultismo, sobre una historia de terror psicológico sobre un vampiro y también sobre lo que viene siendo el gore. Entonces, esto también es algo muy interesante, porque durante mucho tiempo se creía que las mujeres solamente podían escribir romance, y si escribían terror tenía que haber elementos suavecitos o elementos románticos. Y bueno, Pilar Pedraza es una demostración de que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ha compartido más obras, por ejemplo, La perra de Alejandría, y su más reciente obra que publicó acerca de vampiros. Entonces, pues no se lo pueden perder. Pilar Pedraza es una garantía también. Veo que ella, la construcción de los cuentos se le da súper fácil, y también con una narrativa que te consigue atrapar, y especialmente por las temáticas tan interesantes, por la forma en cómo te las plantea. Por ejemplo, de este libro,
Uno de mis cuentos favoritos es Madre Tenebrae, que se trata de una adolescente que se está enseñando a ser bruja, que se trata más que nada como en la época del oscurantismo, y ella consigue una mano de gloria, que es prácticamente la mano cercenada de un muerto a la que tiene que utilizar como cera. Y bueno, una chica que vive en la pobreza, que es como la aprendiz de una bruja, hasta que ella se revela y quiere ser su propia bruja. Y bueno, pues está una historia muy interesante sobre el ocultismo, la magia negra y lo que viene siendo la feminidad. Y nuestro país, México, tampoco se puede quedar atrás, porque tenemos a una autora que ha alcanzado no solamente renombre, sino que también ha aportado al género del terror, aparte de libros. También algunas de sus historias ha conseguido adaptarlo en guión y ha sido también salido en películas o en cortometrajes. Y estamos hablando de Sandra Becerril, escritora de terror mexicana que ha logrado ganarse este lugar, y porque es una autora con tantas obras que ha proliferado, y también cortometrajes y películas de terror que están basadas en sus guiones. Y la verdad, pues estamos hablando, pues ahora sí, como la reina del terror aquí en México. Sandra Becerril es una autora que te va a cautivar con sus lecturas. Entre sus obras, bueno, pues aquí yo tengo lo que viene siendo Desde tu infierno, que es un libro que me costó un poquito de trabajo conseguirlo, pero al fin lo tengo en mis manos. Y tiene otras obras como Tu cadáver en la nieve, y un libro recientemente publicado que es más bien dirigido para público juvenil y que ya lo pueden conseguir. También tiene una novela sobre casas embrujadas. Entonces, leer sobre Sandra Becerril, la verdad, te cautiva tanto por la forma tan encantadoramente aterradora como cuenta las cosas, las situaciones en las que están involucrados los personajes, porque una de las fórmulas que ella utiliza es que puede utilizar situaciones comunes pero mezclarlas en situaciones sobrenaturales, permitiendo que el lector se pueda identificar con los personajes y saber que cualquiera de nosotros puede vivir una de esas experiencias tan aterradoras que ella nos está planteando. Entonces, pues aquí tenemos a Sandra Becerril. Después tenemos a Mariana Enríquez, escritora de terror reconocida en Argentina. En este caso tenemos el libro de lo que viene siendo Alguien camina sobre tu tumba. No es precisamente una novela de terror, pero se trata más que nada de crónicas que ella nos comparte sobre los cementerios que ella ha visitado. Y bueno, a ella le interesa más que nada las historias que se desarrollan en estos lugares, porque ciertas tumbas tienen ciertas características, y que también ella llegó a visitar un panteón muy famoso aquí en la ciudad de Guadalajara, que se trata del Panteón Mezquitán. Y bueno, ella es autora también de otras obras, por ejemplo, Nuestra parte de noche, que es una novela que no solamente ganó un premio, sino que ha conseguido reedición y se han vendido miles de copias, y que bueno, es una garantía también lo que viene siendo Mariana Enríquez. Ella también ha formado parte de certamen de concursos de literatura de terror, y eso le ha permitido también como incentivar a más autores a que puedan seguir escribiendo sobre este género. Entonces tenemos aquí a Mariana Enríquez. Otras autoras de las que pues lamentablemente no tengo su libro físico, pero también quiero hablar de ellas. La siguiente viene siendo Angela Carter. Es una escritora, o fue una escritora estadounidense, que una de sus obras más conocidas se trata La cámara sangrienta y otros relatos. Uno de los relatos que me encantó se trata sobre En compañía de lobos, que prácticamente es un cuento que se trata de la historia de Caperucita Roja, pero es la versión ahora sí adulterada, que tal vez en aquel entonces en Francia no se pudo ser tan explícita como el autor originalmente intentó contarla, pero Angela Carter logra hacerlo, y aparte que mezcla la temática también de licantropía. Posiblemente al momento de que les estoy comentando la trama de este cuento, lo más seguro es que ustedes han de pensar que ya existen películas con esta historia. Es que más bien este cuento ha inspirado a estas películas, y de hecho hay una película ochentera que está basada en este relato. Ahí conocemos lo que es a la famosa historia de Caperucita Roja, pero ¿qué pasa si ese lobo feroz en realidad se tratara de un licántropo, un hombre lobo que también la seduce, que pueden tener relaciones sexuales, y también algo monstruoso? Este hombre o este monstruo termina devorando a los seres queridos de Caperucita Roja, como insinuando
que Caperucita Roja está atravesando el periodo de ser niña a ser mujer y está a punto de experimentar lo que viene siendo su primera relación sexual con un monstruo que ha devorado a su abuela. Así que es un libro de cuentos que no se lo pueden perder. Se titula La Cámara Sangrienta y otros relatos. Y la última autora que tenemos es una escritora que desgraciadamente también nos dejó en el 2020, en abril, cuando empezó a desarrollarse esto, lo del COVID, y se trata nada más y menos que de Amparo Dávila, también una referente en literatura fantástica aquí en México, que nos ha dejado un gran legado también de cuentos, entre ellos uno de mis favoritos, que si hablamos de género de terror, es un cuento que genera mucha intriga y se titula El Huésped, que de hecho también ya hay una edición que se titula así, El Huésped y otros cuentos. Es una historia de terror psicológico porque lo que hace Amparo es que nos cuenta la historia de una ama de casa que ella está aterrorizada por un huésped que se ha quedado en su casa y es un huésped que trajo su esposo, que para esto ella elige cuidadosamente las palabras para no describirnos lo que está habitando dentro de la casa de esta señora. Solamente te da como algunas señas, pero no te dice del todo quién es este huésped, que nos deja con la inquietud y que está perturbando la vida de esta mujer y que tiene que tomar una decisión para saber cómo deshacerse de este huésped. Entonces, Amparo Dávila nos crea una muy buena atmósfera y aparte de que si otros escritores de terror, por ejemplo Lovecraft, que te describe alguna criatura sobrenatural o te dice este ser es completamente horroroso, que es imposible de describirlo, Amparo Dávila lo que hace con este cuento es más bien te deja en el suspenso ante lo que es la descripción de la criatura o lo que pudiera tratarse del huésped, para dejarte con quién demonios se trata del huésped. El huésped puede ser cualquiera que invada tu casa y puede invadir tu tranquilidad y puede perturbar tus noches. Entonces, bueno, pues eso se trata Amparo Dávila. Y por el momento vamos dejando este top de mujeres escritoras que les comento. Hay más autoras de género de terror, pero vamos de todas formas a retomar a cada una de ellas. Va a tener su propia dedicatoria. Y bueno, porque bueno, ya saben que esto de YouTube, lo más recomendable son videos cortos y todo el rollo. Y yo creo que fácilmente nos iríamos como con unas 2 horas, pero espero que próximamente reunir más material y seguir hablando sobre mujeres en el género de terror. Así que para que estén al pendiente, y esto sería todo por hoy, criaturas de la noche. Y no me voy sin antes decirles, descansen en paz.